Luego de que queden eliminados el Manchester City y el Arsenal en semifinales de Champions y teniendo al West Ham, Leverkusen y Aston Villa aún en competencias europeas, uno se pregunta ¿dónde está el Manchester United? Podría empezar este video justificando que Ferguson no se tendría que haber ido en 2013 o que por lo menos debieron haberle preparado un reemplazo de mejor manera. Pero hoy vamos a entrar en la columna vertebral del Manchester United para entender por qué están en esta situación y cómo salir de ella. Voy a empezar hablando de esto último que te comentaba. Lamentablemente es algo muy normal en los procesos tan largos y exitosos el hecho de no preparar un reemplazo o no tenerlo visto. Moses fue lo más desastroso que le pasó al Manchester United y encima vino después de Ferguson, cuando este le había dejado una base sólida y exitosa ya formada. Habiendo dicho esto, siento que fueron saltando de proyecto en proyecto sin poder darle mucha continuidad, pero la verdad es que el único que pudo asomar a ser lo grande que merece ser el United por su historia fue José Mourinho, le pese a quien le pese. Y creo que es porque fue quien más entendió cómo poder hacerlo, cómo poder despertar a un gigante dormido que no es algo menor ni algo fácil. Yo siento que últimamente se ve mucho esto de confiar en DTs que fueron exitosos en clubes chicos y le dan el salto repentino a gigantes que no tienen tiempo para volver a brillar. Como le pasaba al United cuando Ten Hag llegó. Y te pregunto, ¿era el indicado? Antes probaste con uno de los mejores como Mourinho, con alguien que entendía el mundo de Manchester como Solskjaer, que a propósito hago un interludio para decirte que eso de llevar a entrenar al que fue muy querido como jugador por el simple hecho de que conoce el club, casi nunca sale bien. Volviendo, entendiendo que a Ten Hag se le dieron las condiciones como para poder soldar sus ideas en un grupo joven y generar cierto éxito en el Ajax, que lamentablemente hace décadas es un equipo chico de Europa, cuyo mayor recuerdo son unos cuartos de final de Champions. Te digo esto porque claramente a priori no parecería ser lo que el Manchester United necesariamente precisaba. Sí lo veía para un Tottenham, por ejemplo, pero no para un club que puede ser el más grande dentro de la mejor liga del mundo. Habiendo dicho esto, leyendo varios artículos ingleses, me encontré con que es real que se habla de que no suele tener muy buenos tratos con los jugadores, lo que por ejemplo lo llevó a chocar con Cristiano Ronaldo, que no solo es uno de los mejores de la historia, sino que era la última leyenda del club en pisar el Old Trafford, y por dicho cruce se fue literalmente por la puerta de atrás. También hace poco adjudicándole, por ejemplo, parte de la derrota al pibe de 19 años llamado Garnacho, que se viene encargando de salvarte en varios partidos con sus interacciones ofensivas. A mí me parece claro que este no es el camino, al igual que, por ejemplo, lo que le pasó al Chelsea, llevando a Lampard como el United llevó a Solskjaer y llevando a Graham Potter como el United llevó a Erik ten Hag. El camino tiene que ser otro. Cuando el City, por ejemplo, quiso brillar, llegó un DT que ya había hecho brillar a clubes mucho más grandes que el City de Europa. La situación en cuanto a las transferencias es complicada y vamos a comparar estos últimos 3 años con 3 años de la era de Ferguson. En la última temporada el equipo recibió 58 millones por la vía de traspasos, pero gastó 202 millones, dejando un balance negativo de 143 millones por compras como Højlund, jugador de 20 años por el que pagaste 74 millones, Mason Mount, 64 millones, y Onana, 50 millones. Mientras que posiblemente una de las mejores incorporaciones, por lo menos en el rendimiento de esta temporada en cuanto a precio-producto que hiciste, fue Johnny Evans, por vía libre. También destaco el préstamo de Amrabat, que te mostró por 9 millones, que no vale los quizás 40 o 50 que hubieses gastado para una vez que lo tengas en las filas, darte cuenta que no lo vas a usar, querido Ten Hag. Y acá vamos a ir a la fuente de lo que para mí es un error en cuanto a transferencias del United y en general de varios equipos grandes de Europa. La necesidad de constantemente tener que ir obligándote a renovar puestos donde no necesitas forzar una renovación. Hay veces que la experiencia sirve muchísimo y tener jugadores consagrados también. Últimamente parece que para el mercado todo jugador joven, solo por el hecho de tener buena reventa y darte más años que alguien experimentado, va a llegar y jugar mejor y darte lo que necesitas. Que te va a rendir más gastarte el doble de plata por un jugador joven que promete bastante en lugar de por la mitad comprar a un consolidado, que no quiere decir que sea viejo, que en su puesto sea actualmente de lo mejor. El caso exacto de esto es Casemiro. Y con él viajamos a las transferencias de la temporada 2022-2023, en donde gastaste 70 millones por un Casemiro de 30 años, que era un top 3 en su puesto. Meses después terminaste pagando 64 millones por Mount. Y yo te hago una pregunta. ¿No era obvio quién era mucho mejor? ¿Quién valía mucho más? ¿Y quién te iba a prometer más rendimiento?
Y hablar de que gastaste 70 millones para tener a un 5 titular de élite y 64 millones por un mediocampista ofensivo que sabías que iba a ser suplente de Bruno Fernández. Siguiendo con lo de Casemiro en esa temporada, compraron a Antony por 95 millones y a Lisandro Martínez por 58 millones a pedido del recién llegado Ten Hag para que sean dos titulares confiables. Destaco de este mercado el préstamo de 3 millones que llevó al bobo holandés a Manchester, en donde jugó bastante, la verdad. Y también la llegada libre de Eriksen para ser un buen suplente por un par de temporadas mínimo. Esta temporada se gastaron 243 millones contra solo 23 millones de ingresos en fichajes, lo que dejó un balance negativo de 220 millones, el más grande en la historia del club. Entre estas dos temporadas, los mejores registros fueron un tercer lugar en la Premier del año pasado, fase de grupos en Champions este año y una final perdida de la FA Cup. Sin embargo, la última temporada de Solskjaer se gastó 85 millones en Sancho, 40 en Varane y 17 millones en Cristiano Ronaldo para registrar un balance negativo de 110 millones. Y hay decisiones en el enfoque de transferencias que realmente no entiendo. Si De Gea te funciona, ¿para qué lo dejas libre siendo una leyenda que te puede dar más años de alto rendimiento y encima en su lugar compras a un arquero que no te promete más rendimiento como Nana, encima pagando 50 palos? En 2021 ya se veía que Greenwood iba a ser un jugador parecido a Rashford, pero del otro costado, salido de la cantera, que solo tenés que pagar el contrato. ¿Es necesario ir a sobrepagar a Antony y a Sancho? Sabiendo que solo juega uno de los dos de titular, se pagaron 85 y 90 millones en mercados consecutivos. Sancho fue un fracaso y Antony hasta ahora demostró que no es un jugador por el cual pagás prácticamente 100 millones. Te voy a dejar un dato que seguramente te choque y sea lo que más te lleves del video. Muchas veces dicen que es fácil ganar todo como hace el City cuando los árabes te compran lo que querés. Yo no lo voy a creer, pero el Manchester United en estos últimos 3 mercados, en todos gastó más que el City y en uno prácticamente gastó el triple. Mientras que el City pagó 70 millones por Haaland, el United pagó más por Højlund, Antony y Sancho. ¿Te acordás que te dije que el precio de los jóvenes muchas veces se justificaba por la capacidad de reventa? Bueno, esa capacidad de reventa se alimenta si el jugador mantiene su excesivo valor con rendimiento y contundencia, porque si no, terminás mandando a préstamo a Sancho 2 temporadas después de pagarle 85 millones para que realce su nivel, porque si no, no juega. Vos tenés que comprar lo que necesitas, no sobrepagar jóvenes que no sabes si vas a poder usar, porque aparte, por más que hoy no tengas el rendimiento de un grande, los equipos a los que les vas a comprar te van a subir el precio porque saben que sos un gigante dormido de Europa que busca despertarse desesperadamente. Entonces tenés que tener mucho cuidado con lo que querés comprar. Y recalco que la cantera del Manchester United es muy buena. Entonces, ¿por qué tanta necesidad de gastarte todo en jugadores de 20 años? Haciendo rápido, te muestro lo que gastaba Ferguson para que entiendas que la fórmula de un campeón no se basa en gastar 400 millones de dólares, sino en formar una base de a poco y comprar las piezas que necesitas sabiendo que las vas a usar. En la 2006-2007, Ferguson compra a Carrick por 27 millones para prácticamente ser titular. El balance de Ferguson fue de menos 9 millones esa temporada, que llegó a la final de FA Cup, fue campeón de Premier y semifinalista en Champions. Viniendo de una muy buena temporada, entendiendo que estaba hace más de 10 años en el club y que estaban a detalles de ganar la Champions, recién ahí, en la próxima temporada, le dejan tener un balance de menos 60 millones comprando a Nani por 25, Hargreaves por 25 y a Tevez a préstamo por 12 millones. Jugadores que los tres rindieron desde el primer día y podían ir de titulares si se precisaba. El resultado de esa temporada fue ganarlo todo. Y ya sé que me dirás: Dani, sos injusto, porque lo comparás con el mejor Manchester del siglo, literalmente. Bueno, entonces vamos a la última temporada de Ferguson. Con un balance negativo de 67 millones, compra a Van Persie de 29 años por 30 millones, a Kagawa y a Zaha, jugadores que en menor o mayor medida rindieron en el club. Pero Van Persie fue la pieza clave, junto a Rooney, para salir campeones de la Premier contra un City que ya era el que conocemos y ya estaba dominando. El tema de las transferencias lo hago para dimensionar que es un club que te va a permitir prácticamente comprar lo que quieras, literalmente. Y así todo, desde la salida de Ferguson, el único que pudo crear un Manchester que sea referencial en competencias europeas fue Mourinho. Vos sabías a qué jugaba y cuál era el 11 de Mourinho. A Ten Hag le dieron más billetera que a nadie y los resultados fueron los peores en ya 2 largos años, solo comparable para mí con Moses 2014. Miren el Madrid, el Bayern, el City en estos últimos años. Vos necesitas comprar jugadores que sabés que van a rendirte por un tiempo
Y no que los vas a probar y cualquier cosa los vendés. Yo me pregunto, en lugar de gastar 64 por Mount y 85 por Sancho para ser suplentes, ¿no podías ir a buscar a Osimhen por 90 para ser tu 9 titular y 65, por ejemplo, en Theo Hernández para traerte al mejor lateral izquierdo del mundo? Son visiones, pero siento que la billetera se está malgastando y los resultados ni siquiera son mejores. ¿Hay cosas buenas? Obvio, siempre, pero la realidad es que el Manchester ahora está séptimo, y si no me equivoco, solo estaría clasificando a Conference League, que no lo veo mal, siempre y cuando la ganes, porque si no, es peor que fracaso. Tenés una billetera top 5 de Europa y tu resultado viene siendo peor que el del West Ham o Aston Villa, que ni siquiera son del Big Six de tu país. Cuiden a Maino, cuiden a Garnacho y fomenten las juveniles. Compren piezas fundamentales, no gasten 100 millones para comprar jugadores que van a dejar en el banco sin solucionar tu problema en el 11 titular y encima sumándote el problema de que te ocupan el lugar de tus propias exitosas juveniles. La solución está en seguir apostando a consagrados, porque hoy no estás en la posición de poder sumar jóvenes y esperar que se acoplen a tu proyecto consolidado, porque no tenés tiempo ni proyecto consolidado. Hay que seguir apostando a los Bruno Fernández o Casemiro, que ellos te van a llevar a permitirte sumar a los Maino, Greenwood o Garnacho, que en su momento fueron los Scholes, Beckham o Giggs. Haciendo un cierre, el United necesita volver a sus orígenes, volver a lo que lo hizo brillar en cuanto a la forma de comprar jugadores, pero para eso necesita también un DT que conozca cómo llevar a un club a competir, por lo que tiene que competir. Y si necesitas empezar ganando una Conference League, hacelo, pero que sea un DT que se encargue de despertar al gigante de Inglaterra. En cuanto a lo administrativo, el club es de los mejores administrados, permitiéndose tener un balance de 200 millones negativo por temporada, pero recuperándolo con ventas e ingresos del club que exceden a los fichajes. Si te gustó el video, likeándolo me ayudas mucho, posta, porque soy un canal en desarrollo. Y si te sirvió la data, no te olvides de seguirme, y aunque no lo hagas nunca, activa las notificaciones, así el próximo video no te lo perdes. Quédate con la certeza de que si me comentás te respondo el comentario. Yo soy Dani y me escuchás en el próximo video.